Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar que el Espíritu de Dios tome el control de esta predicación, de este mensaje el día de hoy, y que estemos sensibles, receptivos a lo que hoy Dios tenga preparado para tu corazón. Padre mío, te damos tantas gracias, Señor, porque un día como hoy tú llegaste al mundo y llegaste con un propósito, Señor, de salvarnos, de darnos vida eterna. Merecíamos irnos al infierno, Padre, por nuestros pecados, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, por ese pecado original de Adán y Eva que pues vino a entrar ese pecado a toda la humanidad. Te pedimos, mi Dios, que a través de tu amor y tu misericordia sigas alcanzando más corazones que hoy se niegan a creer en ti, que hoy rehúsan creer en ti, piensan que son eternos y que nunca van a llegar a la muerte, pero no solamente es morir el cuerpo, sino que esa alma se vaya y se pierda justamente en el fuego eterno. Te pido, mi Dios, que tú sigas obrando en nuestra vida y que tú sigas restaurando nuestra vida, Padre, porque tú conoces nuestras heridas, conoces cómo se encuentra cada uno de tus corazones que están aquí hoy, que tú trajiste, y tú conoces hoy sus necesidades. Te pido que a través de lo que hoy tú hables, a través del pastor, llegue a cada corazón. Que realmente reconozcamos que solamente hay un único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Es un privilegio el poder estar hoy acá, el poder compartir la palabra hoy, un día tan especial, un día que como hoy vino Cristo, ya estaba aquí en el mundo y venía con un propósito. Pero hay parte en las Escrituras que no le damos tanta importancia o pasamos como muy rápido esa parte. Pero quiero que sepas que hoy vamos a hablar de los primeros años de Jesús, de los primeros años de Jesús. Y recuerda una cosa, y ten presente esto: Jesús fue un hombre como tú y como yo. Tal vez nos cuesta trabajo entender cómo es que pudo haber esa separación en su naturaleza divina con su naturaleza humana. Pero te pido que nos concentremos en este momento en su naturaleza humana y que tú puedas reflejarte en un hombre que justamente vino a padecer y vino a pasar también tentaciones como las que tú has pasado. Y pasó por momentos muy difíciles en su vida como tú estás pasando. Muchas veces no consideramos esa parte en la vida de Jesús, pero Jesús padeció justamente lo mismo, cosas peores que tú y yo pasamos como hombre. Y vamos a ir tratando de explicar y enseñar y leer parte de la vida de los primeros años de Jesús. Hay una parte que la Biblia no menciona. A partir de los años 13 años de Jesús, a sus 29 años, la Biblia no dice nada. Hay un silencio de parte de Dios a través de su vida de Jesús. Sin embargo, creemos que Él estaba haciendo lo que justamente el último versículo habla de Él. Vamos a entrar en contexto. Te invito a que abramos la Biblia y vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 21. Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo dijimos ayer, lo repito hoy, para poder entender justamente estas circunstancias que pasó en ese momento José como esposo de María, tenemos que irnos
y cómo eran las costumbres de aquel momento de los judíos. Y cuando alguien pedía a una mujer que era doncella, completamente virgen, iba él con sus padres a pedir a esa mujer a los padres de esa doncella. Y en ese momento, cuando había ese pedimento, esa mano, en ese momento ya quedaba como establecido formalmente que eran esposos, sin que vivieran juntos. Y el padre de la doncella, de la mujer, de la futura esposa, tenía que ser el responsable de educar y de formar y de vigilar su plena seguridad de esta mujer, de su hija, para cuando llegara realmente el esposo, después de haber pedido, él iba y iba a construir la casa de su futura esposa. Así eran las costumbres judías. El hombre iba y construía su casa. Y después del tiempo que era el tiempo ya destinado, iba por su esposa. Ya vivían después ellos una vida marital juntos. Por eso aquí es bien importante lo que dice José, su marido. Si físicamente no estaban, pero ya le había pedido, y las costumbres de ese entonces, ya a la mujer le pertenecía como su esposa. Cosa que hoy en día se está perdiendo totalmente esta parte. Qué hermoso es poder llegar al matrimonio completamente virgen. Y para el mundo es locura. Para el mundo eso ya es una enfermedad. Una persona que hoy a una cierta edad dice, es que yo soy virgen, se ríen, se burlan, y ves el bullying. Cuando ya hay las cosas muy normales el día de hoy, estamos viviendo una vida tan inmoral, que eso para mucha gente es normal, el que tú te puedes entregar a uno, a otro, y no pasa nada. Hoy en día el estilo es, yo te presto el mío, tú me prestas el tuyo. Para que vean cómo ha decaído justamente hoy la moral del hombre. Hoy como padres tenemos toda la responsabilidad de cuidar al menos esa parte de nuestra vida, de nuestros hijos, y al menos estorbarlos. Desafortunadamente hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos papás que propician justamente esa inmoralidad en los hijos. Nada más cuídate, no te embaraces, no eches a perder tu vida. Entonces puedo acostar con quien tú quieras, eres joven, aprovecha. Y es justamente lo que quiere el diablo, deshacer familias. Entonces es como, y lo he dicho muchas veces, cuando alguien te regala algo, voy a hablarle un poquito fuerte para que se entienda. Vamos a pensar que alguien te quiso regalar una ropa interior, pero esa ropa interior está usada. ¿Te la pondrías? ¿Te la pondrías? La pregunta es, si alguien ya pasó por tu vida una y otra vez y no te guardaste en santidad, en pureza, y pasaron por ti muchos hombres, muchas mujeres, la otra persona no le interesa porque viene justamente con la misma inmoralidad y la misma suciedad. Pero cuando tú valoras la virginidad, tanto el hombre como la mujer, y cuando ellos se dan en matrimonio y esperan el momento de matrimonio, es la cosa más hermosa y más maravillosa que pueda existir. Eso para mucha gente es risa, para mucha gente hoy es burla. Ay, ¿en qué mundo vive, pastor? Sí, desafortunadamente, ¿en qué mundo vivimos? Donde la inmoralidad ha crecido de una manera atroz, donde hay mucha infidelidad de parte del uno y de parte del otro. Pero vean aquí lo que José dice. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, él sabía lo que la ley decía si hubiese infidelidad en la mujer. Si tú me acompañas a Deuteronomio capítulo 22, Deuteronomio, ponle una marca a Mateo porque vamos a Mateo, Deuteronomio capítulo 22. Versículo 23.
Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Y vean lo que estableció Dios a través de la ley, lo que tenía que hacer justamente su pueblo de él. Y dice aquí en el versículo 23, dice así: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, versículo 24, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sabes qué pasaría si esa ley estuviera vigente el día de hoy? No habría muchos hombres, ni tampoco muchas mujeres. Y el único propósito de eso es para guardar justamente en santidad a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Cuando alguien llega justamente puro al matrimonio, no saben qué matrimonio tan exitoso y tan hermoso es así. Uno de los problemas o grandes problemas que se tienen cuando tú te entregaste a destiempo a un hombre, a una mujer, viene la desconfianza, la inseguridad, los celos. Y te van a perseguir todos los días de tu vida. Y mucha gente no lo considera, no le importa. Ni siquiera lo sabe. Pero cuando esa persona llegó impura al matrimonio, se casó con otra persona con la cual no tuvo su primera relación sexual, va a vivir una vida de celos, de inseguridad total, toda su vida. Y es parte del pecado. Es parte del pecado. Aquí José, con todo, fue un varón digno de imitar, recto, benigno, misericordioso, y estaba dispuesto a que María no pasara por una situación así. Y dijo, por eso quiso dejarla de una manera secreta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bien, él tenía ya pensado hacer algo. Estamos en Deuteronomio, ¿de acuerdo? Vamos al capítulo 24. Versículo 1. Vean lo que realmente Dios no se le escapó nada. Y José obviamente conocía la ley. José conocía la ley, José leía la palabra de Dios. Y aquí dice en el capítulo 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidirá de su casa. ¿Y eso iba a evitar qué? Que la apedrearan. Pero eso no quería decir que José se iba a ser irresponsable del embarazo de María, porque no estaba considerado en la ley así. Él tenía que serse responsable plenamente de la paternidad del embarazo, pero divorciado de María. Dice aquí, regresamos nuevamente a Mateo. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esa concepción virginal mucha gente no la entiende o mucha gente no la cree. La concepción virginal es justamente esto. ¿Cómo es que María, sin haber conocido a un varón, en este caso a José, quedó embarazada? La única forma de poder entender ese hecho es a través de la fe. Es la concepción virginal. Y nadie que no haya nacido, el que no haya nacido de nuevo, no puede entender justamente la concepción virginal. ¿Cómo es que una mujer, sin conocer a varón, quedó embarazada? Es un acto completamente divino. Es del Señor. Y por eso este ángel dijo, ten cuidado, ¿qué vas a hacer? No temas en recibir a María como tu mujer. Y lo que en ella está es engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. Sigo leyendo.
Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Si pensaba José darle un nombre diferente, venía ya prácticamente dicho por Dios cómo tenía que haber llamado ese hijo. Y dijo que era varón. Ahí ya no hubo ninguna duda. ¿Qué será? ¿Hombre o mujer? Varón. Y le pondrá su nombre Jesús, que significa, fíjense, Jesús es un nombre griego, o en griego significa el Salvador. El Salvador. Y viene del nombre Yeshua. Yeshua. Ahí Yeshua es en hebreo y significa Jehová es salvación. Y dice, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién era el pueblo de Jesús? Los judíos. Los judíos. A eso vino Jesús, a salvar a los judíos. ¿Y qué sucedió? Como hoy sigue sucediendo. Como hoy sigue sucediendo. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vean lo que dice, vamos a ver desde el versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Ve lo que dice ahí. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Jesús. Esa luz verdadera era Jesús que venía a alumbrar a todo hombre y venía a este mundo. Versículo siguiente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todo lo que tú ves, todo lo que ven tus ojos, todo lo que ven tus ojos, toda esa creación, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, el aire, todo fue creado por Él. Todo. Todo. Fue creado por Jesús. Fue creado por Jesús. Para Jesús. Y en Jesús. Y sigo leyendo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuánta gente no conoce a Jesús? Todavía siguen dudando, curiosamente y de manera irónica. Mucha gente festeja una Navidad de Jesús, porque han puesto sus ojos justamente en el evento, en el árbol de Navidad, en esferas, en regalos, en la cena, en la vestimenta, en los invitados, pero curiosamente no creen que esa fiesta, esa cena, ese evento es justamente para celebrar que hace más de 2000 años vino un hombre llamado Jesucristo a salvar a la humanidad. Y siguen sin creerlo, pero lo festejan, se regalan, se dan abrazos, se ríen, bailan y demás. Pero qué triste cuando el festejado ni siquiera es honrado, ni mucho menos creído. Y aquí dice que el mundo no lo conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste que en tu casa haya mucha gente que se opone a tu fe y no te creen en esa fe que tú tienes. Hay una parte en la parte de los evangelios que dice, los enemigos del hombre creyente en Jesús van a ser los de su casa. Para empezar, porque no creen. Y van a ser estorbo, van a ser piedra de tropiezo para ese hombre o para esa mujer o para ese joven que cree. Porque se van a oponer justamente a su fe. Y aquí dice entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sigue siendo vigente este versículo? ¿Sigue siendo vigente? Claro que sí, sigue siendo vigente. Hay mucha gente que sigue sin creer. Hay mucha gente que se niega a creer. Hay gente que rehúsa creer en Jesús. Pero yo les tengo una buena noticia, una mala noticia. Si crees o no crees, creas o no creas, no va a cambiar lo que ya está escrito. Eso no va a cambiar. Entonces mejor calladito, te ves más bonito. Esa es la carta del pastor, capítulo 1, versículo 4. Entonces quiere decir que Jesús no solamente sería
el Salvador del pueblo judío, sino de todo el mundo. Y todos damos la gloria por eso. Gracias, Señor. Gracias por los judíos que rehusaron a Jesús, porque entonces abrió completamente el abanico, la salvación para todo el mundo. Ahora bien, es muy importante que tú sepas esto. Salvar de los pecados implica 3 experiencias del salvado. Salvar de los pecados implica 3 experiencias en el salvado. Primero, la liberación de la responsabilidad penal del pecado, porque ya no hay condenación. Es bien importante esto que tú lo sepas. Has quedado completamente libre de la responsabilidad penal del pecado. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Si pecara Adán y Eva y comiera del árbol del bien y del mal. ¿Cuál fue la sentencia judicial? Que ciertamente iban a ¿qué? Entonces cada vez que tú pecas, y el pecado es justamente hacer aquellas cosas que van en contra de la moral de Dios. Fornicación, adulterio, robo, mentira, engaño, malas palabras, matar, la flojera, la mediocridad. Hay muchas que son pecados que van en contra de la moralidad o de la ley moral de Dios. Eso es pecado. Y la paga del pecado, ¿qué? ¿Cuál es su consecuencia? La muerte. Y vimos la vez pasada que hay 3 tipos de muertes. La muerte espiritual, que da entonces la muerte física. ¿Sabes por qué envejeces? ¿Sabes por qué ya estás peinando canas? ¿Sabes por qué hoy mucha gente se está muriendo por cáncer, por diabetes, por cualquier enfermedad terminal? ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado. Mucha gente que está enferma es justamente por la consecuencia del pecado. El pecado trajo justamente enfermedades de todo tipo. Ese no fue el plan inicial de Dios, que la gente viviera enferma, sino que viviera completamente sana. Pero por el pecado mucha gente hoy está enferma y hay enfermedades justamente terminales. Pero dice aquí que Él ya vino a pagar justamente el precio del pecado. Fui liberado justamente de la sentencia judicial del pecado, porque alguien ya murió por los pecados, pasados, presentes y... Pero eso no me da la licencia para pecar, amados. Porque mucha gente dice, pues si ya Cristo murió por mis pecados, entonces tengo toda la licencia para seguir pecando porque ya Cristo murió por ellos. No. La gente que realmente ha creído en Jesús, entonces ha decidido llevar una vida completamente santa. ¿Cuántos santos hay aquí? Y mucha gente de repente tiene el mal concepto de ser santo. Pensamos que la persona santa es aquella persona que es completamente perfecta, que no peca y que aparte hace milagros. Eso es una definición incorrecta. Una persona que es santa es una persona que es apartada para Dios. Y aquí nada más no hay más. O eres apartada para Dios o estás apartada para el diablo. ¿Lo creas o no lo creas? Y yo te pregunto, ¿para quién estás apartado? No hay más. O estás apartado para Dios o estás apartado para el diablo. Ahí tú tendrás que tomar una gran decisión. Entonces aquí dice que hemos sido liberados de la responsabilidad penal del pecado y ya no hay más condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, los que no andan conforme a la carne. Aquellos que están en pecado y que siguen ejercitando y practicando el pecado, están viviendo justamente de las obras de la carne. Por lo tanto, no han sido justificados de la ley de Cristo. ¿Y hoy a quién le sirven? Esa gente que no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Eso es la verdad. ¿Lo creas o no lo creas? Y dice lo siguiente, dice, sino conforme al Espíritu. Si tú quieres saber
¿Cuáles son las obras de la carne? Anota nada más el pasaje, no vamos a ir porque nos va a ganar el tiempo. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al versículo 21, anótalos y luego lo puedes leer tranquilamente en tu casa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y ahí vas a encontrar las obras de la carne. ¿Y cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu? Anótalo por favor, no voy a ir para allá. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Si eres un hijo de Dios, si estás apartado para Dios, entonces darás frutos. Si tú estás dándole gusto a tu carne, le estás sirviendo al diablo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Otra parte de la experiencia del salvado, ya vimos que entonces la primera es que ya no existe más responsabilidad penal del pecado. Ya Cristo pagó justamente por el pecado, por mis pecados. Y la segunda liberación es que a través de Jesús se pierde el pecado todo poder. El pecado tiene poder. El pecado tiene poder. Por eso muy fácilmente tú pecas. Y pecas de manera fácil, ¿no? Deliberada. Y aquí lo podemos ver que ya hemos sido nosotros hoy liberados del poder del pecado. Es la segunda experiencia de todo salvado. Ya no peco más. ¿Por qué? Porque lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un hijo de Dios, le ha cambiado Dios la naturaleza pecaminosa, caída, por una naturaleza de obediencia. Antes de Cristo todos teníamos la naturaleza de desobediencia. Tú no eres desobediente porque desobedeciste. Tú eres desobediente porque tienes naturaleza de desobediencia. Cuando tú te vas a los niños pequeñitos, los que somos papás, ¿cuántos papás hay acá? ¿No? Cuando somos papás primerizos y nace el bebé, nace el niño, va creciendo con su naturaleza pecaminosa. Y tú no le enseñas a un niño a sacar la lengua, a ser envidioso, a dar puntapiés, a pegarle al hermano, a la hermana, a decir mentiras. Tú no enseñas eso, ¿o sí? Bueno, no se enseña eso. ¿Habrá papás que lo hagan? Seguramente, pero no es el caso. Un niño ya trae entonces ya implícita la maldad en su corazón. Cuando tú llegas a Cristo, ¿qué hace Dios? Te comparte de su naturaleza divina. ¿Cuál debe de prevalecer? ¿La pecaminosa o la de Dios? Es la que debe ser, es la que debe prevalecer. Por eso cuando dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, quiere decir entonces que un hijo de Dios siempre está obedeciendo, esté o no esté con su esposo, o no esté con su esposa, o esté los hijos con los padres. Hay muchos hijos que están fuera de casa, estudiando, trabajando ya fuera de casa, y han sido educados para hacer las cosas bien, no las cosas mal. Y das por hecho que están fuera de la casa y tienen toda la libertad de hacer lo que ellos quieren, pero en el parámetro de las cosas permitidas. Porque así fueron ¿qué? Enseñados. Es la gran diferencia. Y dice aquí entonces que no solamente soy obediente cuando me ven, sino cuando no me ven. Es muy importante eso. Es una gran prueba para muchos. Si estás haciendo muchas cosas en lo oculto, en lo oscuro, atrás, en lo oscurito, tú bien sabes que estás haciendo las cosas mal. ¿De quién te escondes? Muchos hijos se esconden de los papás. No están mis papás, no se dan cuenta. Uy, aquí, si el gato no está, los ratones hacen lo que quieren. No está mi esposo, no está mi esposa, no me ven, entonces hago lo que yo quiero. Pero no saben
¿O no quieren reconocer que hay unos ojos que te están observando las 24 horas del día, los 365 días del año? Y esos ojos son los ojos de Dios, al cual le vas a pedir, al cual le vas a entregar cuentas. Eso es bien importante. Todos nosotros. Primeramente va a haber dos juicios. Para los que no creyeron, van a ser juzgados por Dios, por el Padre. Pero ellos que no creyeron, después la sentencia va a ser definitiva, infierno, junto con el diablo y todos sus demonios. La gente que creímos, la gente que confiamos, la gente que nos esforzamos por obedecer a Dios, seremos juzgados por el gran tribunal de Cristo. Es la gran diferencia. Y no para ver si me quedo o no me quedo con Cristo, sino para yo recibir coronas y no llegar con manos vacías cuando esté sentado en su trono como Rey y Señor de todo. Asegúrate entonces de que tú llegues con manos no vacías, sino manos llenas de coronas y si las deposites a Cristo en sus pies. Amén. Muy bien. Entonces ya vimos que la segunda liberación es que ya no hay más poder en el pecado mediante el Espíritu Santo por medio de la santificación. Acuérdate que la salvación tiene tres etapas. Justificación, yo creo en Cristo Jesús, eso me hace ser justificado ante Dios. Ya Dios ya no me llama pecador, me llama hijo. 2, después de que he sido justificado, hoy soy santificado. ¿Qué significa? Que estoy siendo limpiado de toda mi maldad, de todo mi pecado. Y todos estamos en este proceso, aquí. Y eso va a durar justamente el tiempo que tarde Cristo en venir, o si Cristo me manda a llamar antes. Yo estoy viviendo una vida de santificación, de limpieza. Él me está limpiando día con día. Y lo acabamos de cantar, de gloria en gloria, lo acabamos de cantar. Y la tercera experiencia es la liberación total del pecado, ya no existe más pecado porque hemos sido glorificados, estaremos presentes y viviendo por la eternidad con Cristo. Entonces quiere decir que el Salvador es único, porque solamente en Cristo hay salvación. Bien, pero Cristo creció. Después de que nació, creció. ¿Dónde nació Cristo? ¿Se acuerdan? En un pesebre, en Belén, ¿no? En Belén. Y quiero que me acompañes a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué sucede después de que nace Jesús? Bueno, dice aquí que como Jesús nació bajo la ley de Moisés, tenía que cumplir la ley de Moisés. Y aquí dice en Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días de nacido, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces aquí hay dos aspectos de la vida de Jesús. Primero, que fue circuncidado y le fue impuesto el nombre de Jesús. Aquí la ley decía que tenía que ser circuncidado a los 8 días todo varón judío que había nacido justamente en la época de Abraham, porque este mandato fue dado de Dios para Abraham. ¿Y por qué a los 8 días? Vean cómo aquí Dios es perfecto. Y aquí tengo médicos. Un niño, cuando es nacido, a los 8 días ya puede coagular. Si un niño antes de los 8 días le es cortado cualquier cosa de su piel, se desangra completamente porque no puede coagular. Entonces, no es casualidad. No es ¿por qué a los 8 días? Porque justamente ya era el tiempo suficiente para la coagulación. Y él tenía que quitarle el prepucio
de su miembro viril para poder entonces hacer la circuncisión. Todo está perfectamente para Dios controlado, está dentro de los planes de Dios. Y pues bueno, aquí recordemos que la circuncisión fue un rito ordenado por Dios, ¿no?, para el pueblo de Israel. La circuncisión significaba un acto de justicia, un acto de pertenencia. ¿Y por qué al varón? Curiosamente, porque el varón como cabeza, y no tiene nada que ver con el machismo para muchos. Es que Dios es machista. No confundas. Dios es un Dios de orden y punto. El varón justamente cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, él tenía que ir a la tierra prometida y tenía que conquistar 7 pueblos antes de llegar a la tierra prometida. Y él sabía que iba a haber muchos pueblos que iban a interactuar con el pueblo de Dios. Y el peligro era que se pudiesen, ¿qué? Mezclar. Y el problema es cuando alguien se mezcla con alguien que no tiene la misma fe o la misma enseñanza espiritual. ¿Qué ocasiona? ¿Qué pasa? Y eso es algo realmente para muchos, es real. Cuando tú crees en algo y estás seguro de tu creer en esa parte, vamos a poner Jesús, y otra persona no lo cree y se unen en el matrimonio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? 2, dice, no pasa nada. Si tú eres cristiano y yo no soy cristiano, o tú eres cristiana y yo no soy cristiano, no pasa nada. Vamos a casarnos. Crecen los hijos. Pero antes de crecer a los hijos vienen muchas cosas donde van a ser completamente lastimados, contaminados. ¿Qué le pasó a Salomón? El hombre más sabio que ha existido en el mundo, ¿qué le pasó? Se empezó a contaminar con mujeres que no eran judías. Y estas mujeres lo enseñaron entonces a adorar a otros dioses. ¿Y saben qué es lo que costó? El reino. ¿Qué le pasó a Sansón? El hombre más fuerte que ha existido en el mundo. ¿Qué le pasó? Lo mismo. Entonces quiere decir que cada vez que tú te unes en yugo desigual, las cosas no van a ir a bien. Porque seguramente entonces toda esa fe que tú tenías en Cristo, vamos a llamarlo de esa manera, se comienza a diluir. Antes orabas y dejas de orar. Antes leías y dejas de leer. Antes tú convivías con el Señor y dejas de convivir. ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucho más influencia aquella persona que has depositado todo tu amor, entre comillas, ¿no es cierto? Qué hermoso es cuando manejan la misma fe y los dos se están alentando. Y cada vez que tienen problemas, los dos oran, los dos se postran, los dos buscan a Dios, los dos leen, los dos oran y están juntos, viviendo justamente para quién. Esa es la gran diferencia el día de hoy. Entonces, ya aprendimos que Jesús creció, a los 8 días fue circuncidado y ahí fue ratificado justamente su nombre, el nombre de Jesús. Bien, seguimos entonces en Lucas y dice en el versículo 25, del capítulo 2 de Lucas, versículo 25 en adelante, vamos a ver qué es lo que pasa en la vida de Jesús. Y dice aquí, en el versículo 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. ¡Wow! ¿Quién le había dicho a Simeón que Jesús era el Salvador? El Espíritu Santo.
Yo no sé ustedes, pero qué privilegio para Simeón haber abrazado a Jesús y haber orado por Jesús. Y decir, ahora sí, Padre, me puedo ir en paz porque ya tengo hoy y he visto y he abrazado la salvación de mi vida. Amén. Creo que eso es muy, que tenemos que realmente tomar muy en serio esta parte de nuestra vida. Sigo leyendo y vamos a ver que hubo muchas profecías antes de la venida de Jesús. Muchas profecías que se hablaron 700 años antes que llegara Jesús aquí a la tierra. Una de ellas fue Isaías, cuando iba justamente a nacer Jesús. Otra fue Ageo, donde iba a nacer Jesús. Y aquí obviamente tenía que cumplir Jesús varias profecías hechas antes de que él llegara acá a la tierra. Y entonces si tú me acompañas, en el versículo 39 del capítulo 2, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Que el niño crecía y ¿qué dice ahí? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Yo pregunto, ¿ustedes creen que era un niño superdotado? ¿Era un hijo único? ¿Súper especial? ¿Sí o no? No. Era un hombre o era un niño como el que tú tienes o el que tú tuviste en tu vida en un momento en tus brazos y que él ya creció. Si no, entonces, ¿cómo me puedo comparar con un superdotado? ¿Cómo me puedo yo comparar con un hombre que realmente tiene muchas más cualidades que yo tengo? Estoy en desventaja. ¿Cierto o falso? Él fue un niño completamente normal, como todos los niños. Pero ¿cuál fue cuál fue el secreto? ¿Cuál fue realmente el éxito de los papás? Dice que el niño crecía y se fortalecía. No solamente crecía en lo físico, sino también se crecía en lo espiritual. Qué tan importante que los padres hoy en día tomen en cuenta y tomen en serio el poderle tú fortalecer a tu hijo desde muy pequeño en la palabra de Dios. Para que entonces crezca y se fortalezca y se llene ¿de qué? De sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La palabra de Dios, esa es la sabiduría. ¿Qué es la inteligencia? El entender justamente la palabra de Dios. La ciencia, aplicar justamente la palabra de Dios en mi vida. No solamente es leer la palabra, sino entenderla y aplicarla en mi vida. Esa es sabiduría. Y hay que aprender justamente a entender la palabra. ¿Y cómo se entiende la palabra? ¿Quién te da ese entendimiento? El único que te da ese entendimiento de la palabra es Dios. Y vuelvo a lo mismo. Si el varón tiene esa comunión con Dios, Dios le va a hablar a este varón. Este varón con el conocimiento que Dios le habló, ¿qué va a hacer el varón con el conocimiento? ¿Qué tiene que hacer? Permearlo hacia quién, hacia la esposa y los hijos. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Puesto por quién? ¿Puesto por quién? Por Dios. Miren, voy aquí a hacer un paréntesis. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ve lo que dice ahí. Lo voy a leer. Dice así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la cabeza de todo varón. Sigo leyendo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Sigo leyendo. Y Dios la cabeza de... Vuelvo a ser enfático. Nada tiene que ver con ni machismo, ni nada tiene que ver con autoridad. Aquí no está hablando Pablo de autoridad. Está hablando que de dónde vino justamente la sabiduría. ¿De dónde vino? De Dios. Luego Dios, ¿a quién se la dio?
A Cristo. ¿Y Cristo a quién se la dio? ¿Y el varón a quién se la dio? Es orden. Es orden. Pero mucha gente al no leer la palabra, al no considerar la palabra dentro de tu vida, por eso cometes tantos y tantos errores y tantas caídas, que luego las caídas son completamente fuertes, terribles, por no conocer, justamente desconocer la palabra de Dios. Hoy, ¿por qué los jóvenes se están perdiendo? Fíjense, muchos piensan que lo más importante debe ser que un hombre es exitoso en la medida de cuánto es lo que posee o logró poseer durante su vida. Si tuvo carros, casas, un buen título, maestrías, un buen puesto o una buena empresa. Mucha gente dice, este fue un gran hombre, muy qué, exitoso. ¿Y para el mundo lo es o no lo es? Por supuesto que sí. Tú mides el éxito de una persona en función de lo que la vida material la respalda. Pero para Dios no es así. Un hombre exitoso es aquella persona que teme a Dios, vive conforme a la voluntad de Dios. Esa es una persona exitosa. Por consiguiente, ¿qué va a instruir? ¿El éxito qué? ¿Material o espiritual? Luego entonces, ¿de qué te sirve tener hijos exitosos cuando sabes que el final de ellos va a ser el infierno? ¿De qué te sirve? Tuvieron todo aquí en la tierra, hicieron todo lo que ellos pueden haber hecho, pero si al final de sus últimos días es irse al infierno, ¿sirvió de algo? ¿Sirvió de algo? Entonces ten mucho cuidado con lo que tú realmente hoy estás enseñando y cómo estás enseñando esa parte. El que ha conocido la comunidad judía es una comunidad completamente cerrada. Es imposible que alguien no judío entre a su comunidad. Y yo pregunto, ¿es una comunidad fracasada? Hablando materialmente, ¿es una comunidad fracasada? ¿Cómo es posible que un niño, después de ya siendo adulto, siga siendo el mismo exitoso que la misma comunidad? Por los principios bíblicos, que hoy se ha distorsionado. En el primer siglo, los judíos consideraban su vida a través del Torá, los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley de Moisés. Y entre los judíos en el primer siglo depositaban todas sus enseñanzas, todas sus costumbres, toda su cultura estaba en función de el Torá, la ley. Después del siglo II, ellos crean un libro paralelo que es el Talmud y comienzan a modificar muchas cosas. Pero bueno, eso lo dije como paréntesis para que lo sepas. Hoy ya no es el Torá, su base bíblica es el Talmud. Pero, ¿por qué son exitosos? Primero porque es un pueblo escogido por Dios, principalmente por eso. Y ellos son muy celosos de muchas tradiciones de la ley. Entonces, primeramente no permite que una persona no judía se case con alguien no judío, porque en ese momento está desterrado y pierde todas las condiciones y todas las facilidades de lo que ofrece la comunidad judía. Cuando un judío llega vamos a pensar que llega a un país, en este caso a México, llega con muchas deficiencias, porque no conoce a nadie, no tiene negocio, no tiene dinero. Entonces toda la comunidad judía le provee el suficiente dinero para que comience a hacer un negocio. Pregunta, ¿tiene este judío, después de que ya fue ayudado junto con su familia y ya comienza a ser exitoso en el negocio, porque son altamente exitosos, tiene que regresar el dinero a la comunidad judía? Sí y no. Él no regresa el dinero a la gente que le prestó, sino cuando viene otro judío, él provee esa misma cantidad o más para que entonces ese judío que llegó completamente fuera de, sea ayudado y prosperado. Y eso es un mandato de Dios. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo aplica esa parte? Claro, pues si tú te vas a Gálatas, capítulo 6,
Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a algunos. ¿Así dice? ¿Cómo dice? A todos. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia. ¿Qué pasa? Que se mezcla la cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de ser educados y no empata con lo que dice Dios acá. ¿Tienes que ayudar a algunos? No, a todos. Ese es el mandato, ayuda a todos, pero mayormente. Luego entonces, ¿por qué cerramos muchas veces la mano hacia nuestros hermanos? ¿Por qué no somos realmente con manos abiertas para que tome lo que tú quieres? Y sabes, es una cultura, es una cultura que sí tenemos como mexicanos. Cuando un niño tiene sus papitas, ¿qué le dicen los papás al niño? Ofrécele una papita. Yo quería 3, pero pues ya dijeron que una. ¿No? Anteriormente, ya hoy en día es diferente, pero anteriormente había unos chiclets, ¿no? Y si alguien abría la envoltura, abría uno y te ofrecía un chicle. No te da la envoltura para que tú tomas lo que tú quieras. Y te lo ponen así. Entonces, si tú quieres agarrar otro, no se podía porque estaba apretado. Y es parte de la cultura que realmente hoy tenemos muchos, porque así fuimos educados. No porque se me acaba. No porque se me acaba, sino luego que compro. Es cultura. ¿Qué dice la palabra? Dad en abundancia. Dios ama al dador alegre. Y es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Dada por quién? Entonces fíjense, hay mucha gente que no conoce la Biblia, hay mucha gente que no conoce a Cristo, y porque es altamente bendecida. Porque siempre tiene que dar, siempre tiene que dar. Y son mucho más bendecidos que a veces hasta un cristiano. Pero por esa ley, que dan siempre, y dan siempre, y dan siempre. Y Dios dice, pues como tú estás ocupando muchas flechas, yo te estoy poniendo atrás en tu aljaba flechas para que tú sigas dando. Y nunca te falte, y nunca te falte el dar. Porque su problema no es económico, su problema no es en lo material. Hay mucha gente que se quita la prenda y se llévatela. Oye, pero, llévatela. Oye, pero ¿cómo? No pasa nada, ¿no? ¿Cómo crees? No pasa nada. Oye, ¿qué quieres comer? A ver, vamos a quedar en el refrigerador. Ay, esto. Oye, lo que quieras, lo que quieras. Y si no hay, lo compramos, no pasa nada. Por eso su refrigerador siempre está en abundancia. Porque tiene un corazón siempre generoso. Es una ley. Entonces, justamente todo esto lo aprendemos a través de Cristo, porque Él sí vino a dar completamente todo. Y Él fue instruido, ya, si regresamos nuevamente a Lucas, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Yo pregunto, y vuelvo a preguntar, ¿solamente era para Cristo? ¿La gracia de Dios solamente era para Cristo? Era para todos, y es para todos, y sigue siendo vigente, es para todos. Dice, tal vez a lo mejor no lo dice literalmente la palabra, pero este niño fue enseñado a caminar. Jesús tuvo que haber sido enseñado a... Cuando tú enseñaste a tu hijo a caminar, ¿qué hacías? ¿Cómo lo hacías? No aguantabas el dolor de espalda, pero siempre estabas atrás de él, y atrás de él. Y ponías las manos siempre, ¿qué? ¿No? ¿No es cierto?
¿Le enseñaste a hablar? Papá. Coca. No, no es cierto. Es papá, ¿no? Papá es lo primero que enseña, es coca. Es papá, coca. Papá, no, ¿no? Tú comienzas, así fue, está enseñando Jesús. Así como tú enseñas a tus hijos, justamente fue enseñado, ¿no? Fue enseñado a abrocharse tal vez las sandalias, tal vez a recoger su recámara, muchas cosas fue enseñado como tú estás enseñando justamente a tus hijos. ¿Y cómo fue enseñado? Intermitentemente. Hoy le enseño, mañana no. Hoy le enseño, mañana no. Pues muchos lo hacen de esa manera hoy. Pues tú tienes que enseñar de manera continua y permanente. Para que tu niño crezca en esa sabiduría y crezca justamente en esa fortaleza y en ese crecimiento espiritual, tienes que hacerlo de manera continua, todos los días, de día y de noche. Ahora bien, vean lo que dice en el versículo, vamos a... En el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, aquí ya tenía 12 años, dice, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al rezar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Más o menos había un alrededor, dicen los eruditos bíblicos, dicen que había más o menos, en esa fiesta se reunían entre 15,000 y 20,000 hombres. Entonces era una gran multitud. Entonces un hijo, ante esa multitud, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, no es para que se imaginen, para que vean la situación. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Imagínate que no encuentres a tu hijo. Si no lo encuentras unas horas, imagínate 3 días. ¿No? ¿Cómo estaba José y María? Por tu culpa, seguro tú lo dejaste. Bueno, aquí no pasa esto. Aquí no pasa esto. Aquí no es de que tú tuviste la culpa. Donde estaba tu celular estaba ahí en tu manota. No sé quién estaba ahí. El niño se perdió, pero siempre te lo he dicho. Bueno, eso me han dicho que pasa en otras iglesias. Aquí no pasa eso, ¿no? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué tan importante es que eso te lleve a un desafío? Cuando tu hijo a temprana edad comienza a preguntar de Jesús o empieza a preguntar de Dios, a temprana edad. Y que pueda estar realmente entre los conocedores de la palabra. Hoy en día pasa eso. No, ahí lo pongo en la mesa. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que entonces hacía preguntas Jesús muy buenas, preguntas muy buenas. ¿A quiénes? A un conocedor de la palabra, a doctores de la palabra. Y vuelvo a repetir, no era un hombre o un hijo superdotado, era como tu hijo y como el mío. Aquí nada más lo que nos ha faltado es simplemente instruirlos, enseñarles y crear en ellos esa necesidad de Dios en su vida. Amén. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo. Bueno, aquí se vio muy bonita María, ¿no? Hijo. Generalmente, como dice una mamá cuando después de 3 días, hijo de mi corazón, ¿dónde estabas? ¿No? Y dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pues claro. Entonces él les dijo, vean nomás lo que le contesta Jesús, 12 años. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Quítale negocio y ponle, ¿no sabéis que yo tenía que estar en los asuntos de mi padre? Ahora, la primera pregunta dice, ¿por qué me buscabas? ¿Qué significa?
¿Cuántas veces yo, o me vieron a mí que yo hacía exactamente lo mismo? ¿Por qué les sorprende? ¿Por qué te sorprende, pa, que yo estoy encerrado en mi recámara leyendo la palabra? ¿Por qué te sorprende? Si no bajé a cenar es que me ganó el deseo de seguir leyendo la palabra y por eso no pude bajar con ustedes a cenar. No te preocupes, no pasa nada. Qué padre sería eso, ¿no? ¿Por qué llegas tarde? Es que fue noche de oración y estuve con los jóvenes orando. Por ustedes, pa, ma, y por los papás de mis amigos. ¿Qué sentirías? ¿Eh? Entonces, ¿qué haces aquí? Vete, regresa otra vez. ¿No? Pues porque eso te da seguridad, te da tranquilidad. Saber que ese corazón está completamente encaminado a las cosas del Señor. Pero si no te ve el hijo jamás orando, leyendo, meditando la palabra, junto con tu esposa, junto con tu esposo, la pregunta es, ¿qué estás enseñando? Y muchos dirán, ay, pastor, pues ya mis hijos crecieron, no hubo oportunidad, los eché a perder, creí, Frank, que esté en casa, sí. Pero yo creo que tiene la gran oportunidad que aún estando en esa edad, ponte a orar por ellos. Y en la misericordia de Dios puede nuevamente tocar sus corazones. Para cuando te pregunte tu hijo, a una cierta edad digas, a ver, pa, ¿por qué a esta edad buscaste a Dios? Bueno, porque llegó en el tiempo del Señor, porque así estaba establecido. Pero quiero decirte que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. ¡Ah! ¿A poco? Sí, de verdad. Y lo digo con todo el corazón. ¿Habrá algo más importante que Dios en tu vida? Si tú enseñaste a tu hijo cosas contrarias, a maldecir a Dios, tú enseñaste a odiar a Dios, a hablar mal de Dios, toda tu vida, y hoy quieres que tu hijo se acerque a ti. Yo pregunto, ¿cómo? ¿Cuánta gente enseñó mal a sus hijos blasfemar contra Dios? Porque estaban amargados, porque estaban resentidos, porque estaban enojados, porque había mucho orgullo en sus vidas y en todo momento seguían hablando mal de Dios, hablando mal de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo entonces, cuando ese hijo creció, ahora que tú necesitas del amor, de la comprensión, de la plática con él, o con ella, si es hija, la vas a poder tener? La única forma que yo veo es que tú te arrepientas. Y un arrepentimiento para que Dios entonces tenga misericordia y puede traer ese corazón que fue mal enseñado para que tú lo enseñes después bien. Pero me gusta mucho esta parte, lo que dice aquí, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué hermoso es poder escuchar a un hijo de Dios diciendo esto. Pero tengo que ser también maestro y enseñarlo. Sigo leyendo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué tan importante es que tú sepas guardar cosas de Dios en tu corazón para meditarlas y meditarlas y meditarlas. ¿Se acuerdan quién es el que instruye en casa? El varón. El varón da la instrucción en casa y la esposa dirige esa instrucción de su esposo. Es orden. Es orden. Y aquí dice que la mujer guardaba todo en su corazón. Qué tan importante es que tú aprendas a enseñar a que tu esposa guarde cosas hermosas de Dios en su corazón. Para cuando ella tenga la oportunidad, las podrá enseñar abiertamente a los hijos. El papá puede irse a trabajar tranquilamente, puede hacer sus actividades normales, sabiendo que hay una instrucción correcta, clara, precisa, medible, alcanzable, y la esposa abrazó esa visión y dice, no te preocupes, esposo, usted vaya a trabajar, que Dios bendiga su vida, que Dios lo guarde, yo aquí lo estaré esperando cuando regrese, ¿no? Y yo me ocupo de los hijos. ¿Quién quiere algo así? Amén. O sea, qué hermoso es tener justamente que tú enseñes a tus hijos, si tienes hijos varones, enseñas a ser un buen varón de Dios, a guardar y cuidar el corazón de las mujeres.
Que no digan eso de que, cuidado gallinas porque ahí viene mi hijo el gavilán. No, 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 no. Eso es una enseñanza de verdad, de cultura, y eso es terrible. Y lejos de frenar situaciones entre los varones, por eso ahí encuentras embarazos no deseados. Porque te salió un gavilán, muy gavilán, ¿no? Cuando debe ser el hombre más confiable en el reino de Dios. ¿Dónde se tiene que sentir mejor una doncella? Pues con un varón que refleja a Cristo. Porque ese varón ha aprendido a amar, a cuidar, a proteger, a sustentar y a dirigir. Y cuando una mujer se siente justamente así, no más quiere salirse de ahí. Pero si fue todo lo contrario, si fue una mujer violentada, una mujer lastimada, herida, humillada, ¿dónde quiere estar? En todos lugares menos donde fue ahí lastimada. Y muchos de nosotros lastimamos por no saber justamente la palabra a tiempo. Y yo soy uno de ellos. Y no saben cómo me costó poder lograr llegar a que mi esposa me tuviera confianza. Y no fue de un año, pero muchos. Hasta llegar justamente a demostrar que yo dije, mi casa y yo serviremos a Dios. Pero eso hay que hacerlo, hay que vivirlo. Y no solamente aquí, amados, aquí y fuera de aquí. Amén. Y entonces dice, versículo 52, y Jesús crecía o sea, nunca dejó de ¿qué? De crecer, nunca dejó de ser enseñado. Y seguramente a los 12 años ya él podía tomar la ley, ya podía tomar el libro de la ley y ponerse a estudiar él mismo, porque ya había sido enseñado, porque seguramente José, su padre, no solamente le enseñó el oficio de carpintería, que seguramente había sido no un carpintero, yo creo que José era un ebanista, es algo mucho más elevado que un carpintero. Y Jesús aprendió muy bien ese oficio de, ya imaginan las puertas que hacía, las sillas que hacía, las mesas que hacía, los utensilios que hacía Jesús, lo hacía bien, así como tú. Amén. Y se voltean a ver. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, ¿qué significa? Que iba creciendo, 13, 14, 15, 20, 25, 27 años, fue creciendo en estatura. Pero a la par fue creciendo espiritualmente hablando, espiritualmente hablando. Pero atrás de él, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Sí, estaba Dios, seguramente estaba Dios, como está contigo. Pero ¿quién estaban? Sus padres. Nunca lo dejaron. Estuvieron ahí, orando, 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 testificando, testificando, enseñando. Y él dice aquí que crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y pasaron los 16 años donde más no se habló de Jesús, hasta que cumplió los 30 años. Y solamente fueron 3 años de ministerio. A sus 33 años fue justamente crucificado, fue después muerto, enterrado y resucitó al tercer día. Al tercer día, según las Escrituras. Después que él resucita, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Vamos a Hechos, con eso ya terminamos. Ya sé que ya se pasé tiempo, pero bueno, yo pensaba 3 horas, pero ya nos vemos. Hechos, capítulo 1. Jesús creció, después de que enseñó a sus discípulos, fue muerto en la cruz por amor a ti, y dice, Hechos capítulo 1,
versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días. Después de que Él resucita, Él se presenta 40 días con sus discípulos, con sus apóstoles y con mucha más gente, más de 500 gentes. Eso lo dice en la primera carta a los Corintios. Y dice aquí que después de eso lo dice más adelante, cuando le preguntan en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acuérdense que el judío estaba esperando al Mesías y daban por hecho que si llegaba el Mesías te iba a restaurar completamente el reino de Israel porque estaban siendo socavados o lastimados ¿por quiénes? Por los romanos. Y entonces por eso fue la pregunta. Dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le contesta Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato dado de Jesús a sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos hay aquí? Amén. Luego entonces, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dos ángeles, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a regresar nuevamente por su iglesia en las nubes, y ahí va a encontrarse la iglesia y Jesús. Y lo más hermoso viene justamente en el día Pentecostés. ¿Cuándo se celebra el Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? 50. Pentecostés significa 50 días. 40 días que estuvo demostrándose a sus discípulos. ¿Cuántos días estuvo el mundo sin Jesús y sin Espíritu Santo? ¿Cuántos días? 10 días. Y Dios no perdió el control de ello. No estaba Jesús y no estaba el Espíritu Santo. Pero Dios tenía el control de esos 10 días. Y justamente al número 50 dice que fue derramado el Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿A quién nos dejó? Al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo. ¿Dónde está? En nosotros. El templo del Espíritu Santo, el templo de Dios es nuestro cuerpo. ¿Solamente el Espíritu Santo? No. La divina Trinidad no se puede separar. Y si está el Espíritu Santo en ti, ¿quién más está en ti? El Padre y el Hijo. Si tú lo crees, yo creo que tendríamos que vivir en consecuencia de esto. Si tú lo crees. Y si tú no lo crees, pues, perdón por haberte quitado algunos tiempos de tu vida y que hayas escuchado justamente un predicador que simplemente habló y habló y habló. Pero al final yo creo que los que tienen oídos y tienen la fe puesta en Cristo, seguramente vas a salir por esta puerta y vas a salir a vivir en consecuencia. Tal vez sea la última llamada de parte de Dios a tu vida. Tal vez sea la última oportunidad que tú tienes para creer en Cristo. Cuando tú salgas por esta puerta, nadie de los que estamos aquí, nadie sabe qué va a pasar en unas horas, qué va a pasar mañana o la próxima semana o el próximo mes. Nadie lo sabe. Y tal vez sean tus últimos días de tu vida. Y si es el último momento de tu vida, tus planes, tus proyectos, tus carreras, todo se
terminó. No hay más que hacer. Si hoy realmente estás convencido que un día como hoy Cristo llegó al mundo para cambiar tu destino eterno, entonces tendrás que vivir en consecuencia de ello. Si tú no lo crees, pues lástima, diría alguien, lástima Margarito, ¿no? Porque pues al final de cuentas tú decidiste no creerlo. Para los que hemos creído, debemos de vivir en consecuencia. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Tal vez le has pedido a Cristo que entre a tu vida por imitación, porque el pastor te ha dicho que lo hagas, pero tal vez lo has hecho sin convicción y por eso tu vida no ha cambiado. Si hoy crees que Cristo vino hace más de 2000 años y vino a cumplir justamente el propósito de salvarte, de perdonarte todos tus pecados y llevarte a la eternidad con Él, si tú lo crees, haz conmigo esta oración. Yo espero y anhelo que lo hagas desde tu corazón, para que entonces puedas ver un fruto diferente en tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Es algo entre tú y Dios. Si tienes que pedirle a Dios perdón, porque has lastimado tu relación con Él, porque tal vez tus hechos niegan completamente la fe que tú profesas o que tú dices tener, es el tiempo para que tú le pidas perdón. Tal vez has caminado muchas veces y Dios ha hablado muchas veces a tu corazón y te has negado a hacer las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Y hoy es la gran oportunidad para que tú tomes una decisión. Si realmente hoy tú crees que debe cambiar tu vida a través de lo que tú crees, fundamentada justamente en la palabra de Él, es el momento para que tú lo hagas. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios te convenza. Porque es el único que puede convencer una vida de pecado. Y para aquellos que estamos caminando fieles, nos estamos esforzando por caminar fieles a Él, que Dios te siga dando esa fe necesaria para mantenerte firme, amándolo todos los días de tu vida y que esa música siga creciendo como el amor que nos tiene para con nosotros. Cierra tus ojos. Padre bendito Señor. Repite conmigo, Padre bendito Señor. En este día quiero pedirte perdón por mi incredulidad. Quiero pedirte perdón porque muchas veces me burlé de ti. Perdóname. Hoy me arrepiento con todo mi corazón y anhelo profundamente que entres a mi vida, que entres a mi corazón y que tomes el control de ella. Hazme sentir, hazme creer y haz que mi vida dependa de ti. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Yo creo que he sido perdonado y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su semana. Estamos casi por terminar el año. Espero que lo terminemos, si Dios lo permite, bien, en salud, con vida. Aunque sabemos que si un cristiano muere, va a estar en el mejor lugar, en Cristo. Amén. El siguiente domingo va a ser igual, un servicio a las 11 de la mañana. El día 31, sábado, a las 6 de la tarde va a ser un mensaje de agradecimiento por este año que Dios nos ha permitido estar acá. Lo esperamos. Y medita y reflexiona cómo quieres que sea el siguiente año en tu vida. Medita qué es lo que realmente quieres hacer y qué es lo que quieres dejar de hacer. Es muy importante esto. Y me voy a adelantar un poquito. Si vamos a comenzar un año nuevo,
Sería un grave error traer a algo nuevo, algo viejo. Un vino tiene que ser conservado y fermentado en un odre nuevo, en un odre viejo. Si tú le pones al vino bueno en un odre, en un barril de madera vieja, lo va a echar a perder. Si tú realmente quieres ser un hombre diferente, una mujer diferente el próximo año, no traigas cosas que al final nada te dejaron este año. Replica lo que te hizo crecer, replica lo que te hizo hacer sentir realmente esa persona que Dios quiere verte en ti. Lo demás es sombra, es oscuridad. Sé luz, sé sal. Tienes la gran oportunidad de hacerlo en tu vida. Tú decídelo. ¿A quién quieres servirle? ¿A Cristo o al demonio? Bendice, que Dios bendiga tu semana. Hoy comienza tu semana. Y si estás de vacaciones, disfruta a tus padres, disfruta a tu esposo, tu esposa, están de vacaciones, disfruten ese tiempo para que la familia se fortalezca. Y que Dios provea lo que tenga que proveer todos los días de su vida. Amén. Amén. Que Dios bendiga su semana, amados.